Hola, buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, ingeniera. Buenos días, bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar, no sin antes, jóvenes, consultarles qué tal me les ha ido con la primera parte de su investigación. Algunos por ahí estuve revisándolos, otros me estuvieron consultando que necesitaban apoyo y con gusto, ¿verdad? Se les ha dado el apoyo, pero los demás no se han pronunciado. Entonces me gustaría saber qué tal, cómo me les fue. Sí logré visualizar de que los 16 equipos enviaron su aporte, pero no me han consultado en sí algunos. Si había una duda, alguna inquietud, ni siquiera en foro. Algo otros lo hicieron a través de la mensajería de WhatsApp y no hay ningún problema. Otros enviaron correo, pero me preocupa el hecho de que fue mínima la consulta, ¿verdad? Entonces, o todo estaba claro o lo enviaron así arriesgándose, no sé. Ok, entonces estaba claro el capítulo número 1. Vamos a continuar. Les voy a activar la pantalla compartida para continuar con la presentación que teníamos la semana anterior, que es la misma que nos va a servir como apoyo para su investigación. Y al final de la clase, jóvenes, hoy voy a ser bastante breve porque tenemos por ahí otro proyecto en marcha. Al final de la clase le voy a solicitar a Daniela Mata que se quede, no se me vaya a retirar, por favor. Y los demás sí, nomás terminemos la clase y si no hay consultas y dudas, sí se van a poder retirar. Solamente con ella tenemos por ahí una revisión pendiente. Ahorita les comparto. ¿Me confirman si se visualiza, por favor? Sí. Ok, entonces en la clase anterior estábamos hablando de qué era la parte de la investigación científica, cómo la podemos abordar, cuál es la importancia, cuáles son las ítems principales que nosotros tenemos que ver dentro de lo que es el abordaje de un método científico, de lo que se conoce como investigación científica para el área de salud, ¿verdad? Y veíamos básicamente que nos va a ayudar en el campo de la salud, en el campo de epidemiología, en el campo de lo que sería prácticamente lo que es salud, ¿verdad? Lo que es el área médica, a poder comprender ciertos procesos o ciertas relaciones que tienen padecimientos o enfermedades X en cuanto al entorno comunitario o en cuanto a lo que es la sociedad. De esa forma veíamos que hay elementos que son principales en lo que es el método científico. El primero de ellos, si ustedes ya tuvieron ahorita la perspectiva o ya trabajaron en un capítulo número 1, en el cual primero tuvieron que conceptualizar. ¿Y qué es conceptualizar? Comprender qué es lo que están investigando, la razón de ser de esa investigación
para posteriormente lograr formular una situación problemática, lograr formular lo que es un enunciado del problema, lograr darle una naturaleza viable de investigación a lo que es un caso X. La parte de la investigación científica y la parte de lo que sería la estadística dentro o la bioestadística dentro de lo que es el proceso de investigación científica tiene una relación súper importante. ¿Por qué? Porque la estadística se basa en lo que son posibles hechos o probabilidades de solventar lo que son situaciones problemáticas. Entonces, por eso es que las dos ramas se unen exactamente, o las dos teorías, ya sea probabilidad, ya sea estadística, con lo que es investigación, se relacionan. ¿Por qué? Porque me permiten tomar ideas centrales y generar hipótesis con objetivos claros para poder formar una investigación y que esta investigación me retorne lo que es una posible solución ante un problema o ante una necesidad. Algo sumamente interesante, jóvenes, es que para la parte de la unidad en la que estamos, que es prácticamente poner en práctica la bioestadística con lo que sería la parte de la epidemiología. Algo súper interesante es que no necesariamente es una situación problemática que tenga que ver con solución de problema real, sino que es una situación problemática de una necesidad. Y las necesidades, por lo general, siempre tienen que ser solventadas. Por ejemplo, una necesidad de conocer el porqué, la razón de ser de los padecimientos masivos de dengue, el porqué, de dónde se origina esta enfermedad, cómo la podemos mitigar, la necesidad de reducir el padecimiento de la misma, cómo se puede hacer esa reducción de padecimientos. Eso se convierte en la enfermedad en una necesidad que posteriormente nosotros necesitamos tener un plan de acción. Por eso, si ustedes se fijan a nivel de comunitaria en lo que es la parte de medicina, siempre tienen planes de acción. Por ejemplo, en una clínica comunal siempre se dan charlas informativas en las cuales se motiva a los usuarios a poder tomar en cuenta el proceso de reciclaje para evitar el estancamiento de agua, si estamos hablando de dengue, el proceso de lavado de manos para evitar lo que serían las enfermedades estomacales, el proceso de que las mamás o los familiares, los adultos mayores estén al tanto de las vacunaciones de sus hijos. Eso se convierte en charlas motivacionales para lograr comprender o mitigar una necesidad a futuro. ¿Qué necesidad puede ser esta? Por ejemplo, el hecho de llegar a padecer de sarampión, rubiola, viruela, no sé, todas esas enfermedades ustedes se las conocen. Se puede llegar a evitar una complicación en ese padecimiento contando con lo que puede llegar a ser un excelente récord de vacunación por parte de lo que sería básicamente el adulto mayor que acompaña o al niño o la responsabilidad que se tenga. Por ahí me dice... Nuestra investigación tenía que ser bibliográfica. Ok, excelente pregunta. Por ahí están consultando si la investigación tiene que ser bibliográfica. Correcto. Por el nivel de que estamos ahorita de la pandemia, que todavía no podemos salir, que todavía no podemos ir a tomar muestras, pasar instrumentos de recolección de datos, no podemos pasar, ir a hacer una observación de campo porque no estamos autorizados todavía.
Es una investigación bibliográfica. Nos vamos a basar en todos aquellos recursos, ya sean hemerotecas, bibliotecas virtuales, libros de investigación, páginas web que nos den referencia. Ojo y cuidado con algo, que tenemos que referenciar con cuidado toda nuestra investigación. De repente usted encontró un dato muy interesante en internet, sí, pero esa información no es suya, esa información alguien más ya la ha publicado, entonces necesitamos referenciar. Eso nos va a servir bastante hoy por hoy. Lastimosamente por la pandemia en la que todavía nos encontramos, no podemos salir a hacer una investigación de campo. En otros años nos han asignado, yo trabajé con una comunidad que está en un cantón cerca de lo que sería prácticamente el cráter del volcán de San Salvador. En ese cantón tienen lo que es una clínica comunal de escasos recursos. Y en ese momento estaban padeciendo bastante, tenían un alto índice de lo que eran enfermedades diarreicas. Entonces nosotros fuimos no solo a hacer lo que sería la parte humana de dar de nuestros conocimientos, consultas médicas apoyados con otros niveles superiores y apoyados con ciertos médicos que nos acompañaban, pero al mismo tiempo fuimos a hacer una recolección de datos y esa recolección de datos nos ayudó a comprender que lo que estaba afectando en esa comunidad era el agua contaminada que estaban ingiriendo a diario y constantemente todos los pobladores de ese cantón, por lo cual la mayoría tenía padecimientos estomacales, en algunos se habían reflejado incluso a nivel de la piel, de dermatitis y alergias, pero se logró determinar a través de un estudio de campo. Hoy por hoy no lo podemos hacer, por eso es que hemos dejado hasta el último periodo las investigaciones, pero va a ser utilizando lo más que podamos referencias bibliográficas. Estas referencias, sí, por favor, colóquenmelas. Yo felicito a los que colocaron las bibliografías, porque en ese caso yo puedo entrar y visualizar que realmente la información ahí está, que la información no es una información falsa, sino que realmente han logrado interpretar y utilizar las herramientas. Entonces, nos vamos a ir por ese lado. Más adelante, primero Dios, yo los pueda ver en otra asignatura que trabajamos en común, no es mía, pero doy el apoyo en esa asignatura y si ya Dios nos permite salir, pues entonces nos vemos por ahí en un proyecto comunitario. Pero hoy por hoy vamos a trabajar a nivel bibliográfico. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Ok, si no hay más consultas, entonces tenemos por acá, decíamos, Una consulta, ingeniero. dígame, Agdi. Vaya, con lo que vamos a hacer de chi cuadrado, esa me habían a mí dicho anteriormente que es para otro tipo de investigaciones que no son como para científicas. Sí, yo les voy a dar cuando ya estemos en exactamente en el uso de chi cuadrado, yo les voy a dar una tabla de valores con la cual vamos a simular el uso de chi cuadrado. Para la de nosotros, que es una investigación científica, cuando ya estemos en ese ítem, no lo vamos a utilizar. Ahí estamos totalmente de acuerdo. En las investigaciones científicas no tabulamos datos, así como en una investigación de innovación, en una investigación cuántica, ahí no lo utilizamos. Y en las siguientes láminas vamos a ver los tipos de investigaciones para que ustedes tengan un poquito más claro en qué momento sí se utiliza la tabulación de datos, en qué momento sí utilizamos lo que sería el chi cuadrado, en qué momento utilizamos la media, la mediana, la moda y cómo logramos interpretar esos datos de acuerdo al tipo de investigación que estamos desarrollando. Excelente pregunta. No sé si alguien más tiene duda. Ajá, ajá, gracias.
Es que yo tenía entendido que el análisis ese de chi cuadrado en ciencias médicas era el otro análisis, pero se me olvidó del nombre. Ya lo vamos a ver. Sí. Ajá, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más? Ok, entonces decíamos que los elementos principales de lo que sería la investigación científica que vamos a estar haciendo es los conceptos teóricos que logremos comprender para armar lo que es la situación problemática, el enunciado del problema, hacer el planteamiento de lo que serían nuestros objetivos, recordarles por allí algunos de los que me enviaron, logré solventar que los objetivos, cuando hablamos de objetivos, tenemos un objetivo general de toda la investigación y tenemos objetivos específicos. Objetivo general en las investigaciones solo es uno, jóvenes. Y objetivos específicos como mínimo son 3, aunque yo puedo tener más objetivos. El hecho de tener más de 3 objetivos, el problema es el factor tiempo. Ahorita, como prácticamente estamos hablando de 4 semanas de investigación, 3 objetivos específicos es suficiente. Pero si nosotros tuviéramos un periodo, por ejemplo, 12 meses de investigación, 6 meses de investigación, entonces nosotros ahí sí podemos ampliar nuestros objetivos específicos en un término que se llama factor tiempo. Sin embargo, ahorita no. Y el objetivo general tiene que relacionar o tiene que llevar de forma implícita los objetivos específicos dentro de él. Luego vienen lo que son las variables dependientes, variables independientes, que básicamente es identificar qué es lo que estoy investigando y cuáles son sus causas y efectos de esa investigación. Entonces, la variable dependiente se convierte en, por ejemplo, el dengue. Esa sería mi variable independiente. Y mis variables dependientes, ¿cuáles serían? Lo que produce el dengue, cuáles son sus causas, cuáles son sus efectos, cómo lo puedo mitigar. Todos esos ítems que van saliendo en relación a la investigación que yo estoy desarrollando, a eso se le llaman variables dependientes. ¿Por qué se llaman así? Porque básicamente dependen de las reacciones que se tengan de una principal. Esto cuando hablamos ya a nivel numérico es un poquito más interesante porque nosotros le damos valores reales. Y luego vienen los indicadores medibles. En los indicadores medibles es donde en esta ocasión, por ser una investigación de metodología científica, vamos a utilizar lo que son los indicadores de salud como métodos medibles o como indicadores medibles para nuestra teoría, ¿verdad? Y ahí yo les recuerdo que les dejé, de hecho en esta semana hemos replicado el material de lectura porque vamos a seguir trabajando con él todo este periodo, toda esa tercera unidad, ¿verdad? Entonces vamos a necesitarlos. Y por ahí tenemos un último elemento que dice ética y rigor científico. ¿A qué nos referimos con ética? Eso es súper importante, porque la ética es la que nos ayuda, y aquí se me está moviendo, ahí está. La ética es la que nos ayuda y eso es súper importante porque la información que nosotros presentemos en una investigación científica tiene que ser lo más certera posible para que nuestros resultados sean viables. Cuando nosotros alteramos un dato, estamos alterando los resultados. Entonces, lo que nosotros estamos proyectando como solución ante una necesidad no es lo recomendable porque hemos alterado la información. Entonces, ahí es donde viene la ética para la recolección de datos, el análisis de la información, la interpretación de lo que son los datos es sumamente importante. Entonces, ahí es donde parte lo que es la ética. Y el rigor científico lo que me está diciendo es que efectivamente, si voy a utilizar un método científico, me tengo que guiar exactamente por ahí. Es como nos lo decía nuestra compañera Acti, el chi cuadrado no me funciona para una investigación científica.
por qué, las razones y las causas, por qué no las puedo utilizar, es lo que nosotros vamos a empezar a comprender. Es como cuando de repente a usted me le dicen, vamos a diagnosticar a este paciente y le vamos a posiblemente dar un tratamiento para controlar su enfermedad. Pero el paciente es alérgico a esto, a esto, a esto y eso. Y me le dan una serie, un listado de cosas a lo que él es alérgico, medicamentos a los cuales puede ser alérgico. No podemos obviar eso. O sea, exactamente, quizás usted ya tenía en mente un medicamento y ese medicamento tiene un componente al cual el paciente es alérgico. No puede utilizarlo, simple y sencillo, usted está restringido a poder utilizar. Tiene que buscar otras vías de medicamentos para poderlo tratar. Entonces, en este caso, si vamos a trabajar en un método científico, tenemos que utilizar exactamente todos los elementos, todas las metodologías del método científico para poder analizar, interpretar, comprender y plasmar una solución ante un problema o ante una necesidad. Todo eso se convierte en lo que es un sistema teórico de la ciencia. Si se fijan, son elementos, a un inicio son elementos que yo los tengo que tomar en cuenta, pero esos elementos se convierten en un sistema. ¿Cuál es la característica de un sistema? La característica básica es que alimenta todos las partes o los elementos involucrados de la investigación. Es parte fundamental, recorre todos los datos, recorre todo el análisis, recorre lo que sería todos los resultados que yo voy a proyectar. Entonces, por ende, es necesario conocer cuáles son los elementos y cómo voy a utilizar estos elementos. Para eso tenemos lo que son los pasos fundamentales del abordaje de una investigación. Primero es identificar la idea, la necesidad o el problema a resolver. Entonces, cuando identificamos, este es el parámetro fundamental, identificación. Identificación de lo que es una idea. En nuestro caso no es una idea, tampoco es no lo hemos planteado como un problema, no se les dio como un problema, sino que se les dio un tema. Y de ese tema nosotros vamos a sacar una necesidad a satisfacer. Cuando ya tenemos esta necesidad es que entonces lo planteamos como situación problemática. Por ejemplo, y por ahí me ponían un tema y era comprender los índices de mortalidad en base a la enfermedad fulanita de tal. Excelente, estamos bien, porque ha identificado una necesidad de conocer el por qué tanta muerte o el por qué tanto padecimiento o el por qué la despreocupación ante una enfermedad o la falta de cuidado ante una enfermedad. Es una necesidad que usted ha identificado que se ha convertido en una situación problemática. Entonces, eso es el primer paso para poder abordar lo que es una investigación científica. Después que usted ha hecho eso, identificarlo, entonces es que venimos y definimos ese problema, esa necesidad o esa idea. ¿Cuál es la parte de la definición? Hacer el planteamiento que yo les mostraba de lo que era la situación problemática. ¿Qué es lo que está sucediendo? Al mismo tiempo que usted plantea una situación problemática, hace un enunciado del problema. ¿A qué me refiero con enunciado del problema? El enunciado del problema, ustedes ya me lo plantearon, y básicamente es que usted me narre qué es lo que está sucediendo, el porqué de la investigación, cuáles son las causas, cuáles son los efectos que se están generando en base a la investigación que se está proponiendo. Entonces ahí es donde nosotros vamos relacionando todos los contenidos. Podemos llegar a formular lo que son hipótesis, podemos llegar a formular lo que es una planificación de la investigación y este ítem es sumamente importante y por eso les decía, lástima que ahorita nos vamos a quedar a nivel de
de documental, básicamente. No lo vamos a llevar hasta la práctica, porque la planificación de la investigación va desde la recolección de datos, el análisis y la interpretación de los datos, presentar alternativas de solución ante ese análisis e interpretación de datos y ejecutar esas alternativas de solución. No vamos a llegar hasta ese nivel de ejecutar porque lastimosamente no lo podemos hacer, pero eso es la parte de la planificación de toda la investigación. La recolección de los datos, el análisis, son parte fundamental de lo que viene a ser una planeación. Y lo último que nosotros tenemos, regálenme un momento. Ok, perdón. Y por último, tenemos dentro de los pasos fundamentales para poder abordar lo que es una investigación científica, plantearnos lo que son las conclusiones. ¿Qué es una conclusión? Una conclusión es aquello, por ejemplo, que usted analiza, interpreta y cae en cuenta de qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Una conclusión no es solo reflejar el hecho de yo aprendí, yo comprendo, no. Una conclusión es dar un análisis interpretativo, un análisis crítico de toda la información que usted tiene. La conclusión me ayuda a poder dar continuidad a la investigación o cerrar esa investigación. Por lo general, en lo que son investigaciones científicas, nosotros no cerramos las investigaciones, sino que concluimos en una posible solución y generamos recomendaciones. Por eso, si se recordarán, en la clase anterior yo les dije que nosotros vamos a reflejar recomendaciones. ¿Por qué? Porque en las investigaciones científicas usted sabe que la parte de medicina cambia constantemente. Caso más lógico, ahorita lo estamos viendo, ¿verdad? Usted mira que de repente dice, salió una nueva cepa del virus. Y uno se queda, pues sí, pero hace un mes atrás dijeron de que ya solo esas eran las cepas y ahora resulta que sale una nueva. ¿Por qué? Porque es un virus que constantemente, de acuerdo al ambiente, de acuerdo, qué sé yo, a la persona que lo está padeciendo, a su organismo, puede llegar a generar un cambio. Entonces, ese cambio se viene a convertir en las investigaciones científicas en recomendaciones. Usted puede concluir que actualmente el dengue se ha logrado mitigar los riesgos de propagación del zancudo a través de tal y tal y tal y tal. Esa es su conclusión. Pero su recomendación es mantener lo que sería una charlas activas en cuanto a la información de qué es el dengue, de cómo pueden evitar la propagación del zancudo, etcétera. Entonces ya eso se convierte en una recomendación. Todas las investigaciones científicas jóvenes no concluyen y cierran. Todas las investigaciones científicas dan una conclusión del parámetro de investigación actual y dejan una recomendación para que ya sea el mismo investigador o otra persona que venga y retome lo que es esta investigación, pueda continuar dándole seguimiento a lo que es la investigación y hacer lo que se conoce como una verificación de datos o una replicación de lo que sería la información, con el objetivo de verificar o dar continuidad o seguimiento a una investigación que ya está dada. Por eso ustedes pueden ver que de repente quizás sale el creador de una vacuna, un medicamento nuevo, pero no es el único, sino que puede salir otro laboratorio, otra entidad con otro nuevo medicamento similar,
pero es porque están en la misma tendencia de investigación constante. ¿Se comprende, jóvenes? Sí. Ok, entonces vamos a avanzar. Y tenemos por ahí las clases de investigaciones científicas. Y esto es sumamente interesante. Las clases de investigaciones científicas, tenemos dos tipos de investigaciones científicas. Las cuantitativas y las cualitativas. Su nombre nos lo dice, ¿verdad? Unas vamos a trabajar con cantidades y otras vamos a trabajar con características fundamentales. En las cualitativas, esto involucra recolección de datos, ojo, datos narrativos. Datos es información sobre el fenómeno de interés. En nuestro caso puede ser información sobre la enfermedad que está investigando, y dice que se enfoca sobre varias variables para establecer cómo son y qué significa o qué puede ser. Entonces es básicamente trabajar con características, trabajar con sentimientos, padecimientos, no es nada contable. Eso es lo más interesante. No es nada que yo tenga que dar un dato numérico exacto, sino que usted llega y de repente le dice a alguien, mire, ¿y usted tiene calentura? Sí, sí tengo calentura. ¿Y cuáles son sus síntomas? Entonces le empieza a decir síntomas. No le empieza a decir 1, 2, 5, nada. O sea, esos datos usted los va a recolectar. Sí pueden existir en las investigaciones cualitativas datos. Por ejemplo, los grados de temperatura que tiene, cuántos días tiene de padecer la enfermedad, si ha bajado de peso, ha subido de peso. Eso sí pueden ser datos, pero son datos que dependen de una característica cualitativa. Ahí viene un poquito lo que se conoce como la parte histórica de las investigaciones cualitativas. Y dice que estudia lo que es el pasado reciente o remoto. Ojo con esto, reciente o remoto. El pasado reciente es todo aquel que está en un periodo, en un lapso de 12 meses. A eso se le conoce en investigaciones científicas un pasado reciente. Y un pasado remoto es cuando nosotros empezamos a investigar en una persona el padecimiento de una enfermedad y empezamos a buscar todo su historial en la parte genética. Si hubo familiares de primera, segunda, tercera generaciones que padecieran eso y cuántas veces se puede volver a replicar, etcétera. Entonces, por eso se llama que históricamente estudia el pasado reciente, el pasado remoto, para poder explicar lo que son eventos o situaciones que están sucediendo. En este caso puede ser el padecimiento de una enfermedad, puede ser la evolución de una enfermedad o incluso el hecho de ver una transformación o un cambio significativo ante un padecimiento. Básicamente, las investigaciones cualitativas enfatizan su importancia en lo que son las fuentes primarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Participantes o testigos. Participantes, ¿quiénes son? Sus pacientes. Que no le pongamos participantes, sino que pongámosle pacientes. Sus testigos, ¿quiénes son? Los familiares del paciente. Esos se convierten en sus testigos. Y secundarios, aquí dice familiares de los particulares. ¿Cuáles son los familiares de los particulares? Los que están fuera de su núcleo familiar. Es decir, usted llegó a una casa a hacer un estudio a ver si padecía tal enfermedad. El paciente es el participante. Las familias que están con el paciente y en la casa son sus testigos. Y los secundarios son todos aquellos que no viven en la misma casa, que no son del núcleo familiar, pero que sí son parte de la familia. Entonces, esos se excluyen como lo que podrían ser fuentes secundarias de la información. Los vecinos se convierten en testigos. Por ahí tenemos la crítica interna, que es la crítica interna.
es prácticamente el verificar exactamente de dónde procede esa información, cómo se originó ese padecimiento. Y la crítica externa es básicamente buscar otras alternativas fuera del ambiente laboral donde usted puede estar prácticamente trabajando una investigación. Y esto es bien interesante y ustedes lo van a ver porque de repente les va a llegar alguien con un padecimiento y nadie en su familia estaba, o sea, nadie había presentado un síntoma relacionado con el que ustedes están viendo y el paciente se los dice, si es que no sé cómo me he contagiado, no sé de dónde procede, ningún familiar tiene eso. Entonces nos vamos a la parte de la crítica externa. ¿Cuál es la parte de la crítica externa? Lugares de trabajo, lugares de ocio, lugares con que frecuenta comúnmente, tal vez una visita o un viaje, viaje vacacional a algún lugar donde pudo tener contacto con alguna otra persona, no de forma directa, pero sí pudo haberse contagiado, etcétera. Ahí es donde ustedes empiezan a indagar la información, investigar la información, pero es una investigación narrativa, es una investigación a través de lo que es la interpretación de la recolección de datos. No hay un dato que a usted le diga 4%, 5% de los que están ahí son infestados o etcétera, sino que no tenemos un dato medible, sino que es un dato interpretativo en base a lo que usted está dialogando, escarbando hasta obtener la información. Se dice también que la investigación cualitativa cuenta con la característica de ser etnográfica. ¿Y qué significa esa? Que recolecta los datos acerca de los grupos de gentes, animales, etcétera. ¿Qué quiere decir? Usted puede llegar a una comunidad, investigar o recolectar la información, segmentar lo que es la muestra de la investigación, etcétera. Eso se le llama etnográfica. Y son casos de estudio, básicamente, los cualitativos, donde nosotros podemos recolectar datos por medio de lo que es la observación. ¿Cuáles son los casos de estudios? Todos aquellos que tienen que ver en la parte de epidemiología, en la parte de medicina de la comunidad, en la parte de un planteamiento del problema, que se le tenga que dar una situación, una resolución a una situación problemática o a una necesidad, hacer la interpretación, un caso de estudio, por ejemplo, yo le doy el tema y usted investiga y usted recolecta la información, eso se convierte en un caso de estudio. ¿Se comprende que es una investigación cualitativa, jóvenes? Sí, ingeniera. Ok, vamos a continuar y tenemos entonces las investigaciones cuantitativas. ¿Qué son las investigaciones cuantitativas? Su nombre nos lo dice, cantidades, ¿verdad? Se concentran, dice, en la recolección de datos numéricos y esto es súper interesante porque no solo numéricos, sino que numéricos extensivos, dice. ¿Y por qué extensivos? Porque estamos hablando de datos macros, datos complejos. Y esto es para explicar, para predecir y para poder controlar lo que es un fenómeno de interés. ¿Qué es un dato macro? Por ejemplo, se lo voy a poner, me voy a trasladar. Yo sé que ustedes son de medicina, pero me van a comprender. De repente entramos en una situación que dice el Ministerio de Meteorología nos dice que viene una onda tropical al país. Entonces, como viene una onda tropical, todos los sistemas se alertan, se ponen en alerta para cualquier situación. Lo interesante es que usted no sabe cuánta cantidad de lluvia va a caer. Entonces usted tiene que recolectar datos numéricos extensivos para poder explicar el porqué de tales fenómenos. Tiene que saber, por ejemplo, la velocidad del viento.
para saber cuándo va a impactar en el territorio lo que es esa tormenta tropical. Tenemos que saber la velocidad del tiempo. En base a la velocidad del viento, nosotros vamos a saber el tiempo. En base a la velocidad del viento y la densidad de las nubes, ojo, densidad es un dato numérico, densidad de la nubosidad que se proyecte. Entonces ahí se puede estimar o hacer una hipótesis o una predicción de lo que puede ser la cantidad de lluvia que va a caer en esa semana que se prevé la tormenta tropical. Entonces ya nosotros no estamos hablando de preguntar, siente frío, siente viento, siente calor, ¿qué? No, nosotros estamos midiendo velocidad de viento, densidad de nubes y proyectándonos posibles cantidades de lluvia. Entonces ya esos son recolección de datos numéricos extensivos. ¿Puedo tener en el área de medicina lo que es una investigación cuantitativa? Sí, claro que sí. Y ahorita nosotros lo estamos viendo. Todos los días se proyecta una gráfica diciendo tantos nuevos contagios, tantos decesos y tantos recuperados. Esa es una investigación cuantitativa. Y ojo con algo, porque la misma enfermedad o el mismo tema, yo lo puedo trabajar con dos métodos diferentes. Puedo utilizar el método científico para una investigación cualitativa o puedo utilizar el método científico para una investigación cuantitativa. ¿Puedo mezclarlos? ¿Puedo utilizar ambas mezclas dentro de ellos? Sí, pero a un nivel, a una fase de la investigación. ¿Y cuál es esa fase de investigación? Capítulo 1, capítulo 2 de su investigación, donde usted se puede proyectar el planteamiento del problema y usted puede hacer una recolección de datos y muy probablemente tenga datos que son narrativos y puede tener datos que son cuantitativos o numéricos. Y no hay ningún problema. Incluso usted puede hacer un planteamiento, puede hacer un marco teórico donde dé referencias tanto de cualidades como de situaciones numéricas, cantidad, por ejemplo, de enfermos, cantidad de contagiados, cantidades de muerte y no hay ningún problema. Pero a partir del capítulo 3 en adelante es donde su investigación científica toma sentido. ¿Por qué? Porque muy probablemente lo que yo quiero investigar es el porqué del padecimiento, cómo puedo mitigar ese padecimiento, cuáles son las causas y efectos para poder tomar decisiones, ya sea de capacitar al personal, hacer charlas comunitarias, poder informar a la población. Entonces eso se convierte en una investigación cualitativa. Pero si lo que voy a hacer en mi investigación es, yo quiero dar resultados para tomar decisiones, para que en la comunidad vean cuántos muertos hay de tal y tal enfermedad y tomen acción, entonces eso se convierte en una investigación cuantitativa, porque mis resultados van a ser en factores numéricos. Yo voy a entregar muy probablemente indicadores que digan que en la clínica es el 50% de pacientes está falleciendo por una mala praxis en algún proceso o falta de información, la población llega, recibe su tratamiento, pero en ningún momento se le da una charla informativa de X enfermedad y por eso tenemos un 50% de de muertos por tal y tal enfermedad. Entonces esa es una cuantitativa, porque a mí no me interesa que no estoy dando la charla, lo que me interesa es que se me están muriendo 50 pacientes en un periodo tal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En base a esa cantidad, plantearme yo una resolución o una alternativa de solución para ese problema. Entonces, ¿a quién le compete ahora continuar con esa investigación? A la parte de investigación cualitativa.
Empiezo yo a capacitar personal, empiezo yo a dar charlas, empiezo yo a tomar un plan de acción para reducir o mitigar el porcentaje de muertes ante esa enfermedad. Y ahí es donde nosotros empezamos a relacionar lo que son las investigaciones. Si usted va a proyectar datos puros, si usted va a cuantificar los datos, entonces hablamos de investigaciones cuantitativas. Pero si usted va a recolectar información, a dar un enunciado del problema, y en base a eso usted va a dar conclusiones y recomendaciones, estamos hablando de una investigación cualitativa. ¿Se comprende ese ítem, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok, dentro de las investigaciones cuantitativas hay algo bien interesante, porque dice que pueden ser descriptivas. ¿Y qué son los datos descriptivos? Son todos aquellos que son recolectados para comprobar lo que puede ser una hipótesis, un estado de una situación. Pueden ser recolectados, a eso se le llama instrumentos de recolección de datos, los cuestionarios, las encuestas, las entrevistas e incluso lo que nosotros podemos observar. Ojo, yo puedo utilizar o recolectar datos a través de cuestionarios, de encuestas, entrevistas o la observación en investigaciones cualitativas y no hay ningún problema. Pero los datos que yo recolecte en las investigaciones cualitativas no los voy a tabular. Simple y sencillo me van a servir como insumo para poder plantear una alternativa de solución y dar una recomendación en base a lo que yo estoy investigando. Pero en una investigación cuantitativa, los cuestionarios sí se tabulan. Las preguntas de los cuestionarios se tabulan una por una para poder obtener los resultados. Las encuestas idéntico, voy tabulando pregunta por pregunta. Las entrevistas, se hace un análisis de la información, se hace una interpretación, se hacen gráficas de tendencia de esa investigación. Y la parte de observación es cuantificable. Cuántas personas llegaron de tantas y tantas edades, cuántos llevaban padecimiento de tal. Yo observaba que la edad promedio es de tanto. O sea, son datos que yo los voy a tabular. Esa es la única diferencia. Puedo utilizarlos en ambos, no hay ningún problema. Pero las herramientas de recolección de datos en la investigación científica cuantitativa, yo tengo que tabular esos datos uno por uno. Ahorita, jóvenes, no estamos trabajando en una investigación cuantitativa por una simple y sencilla razón. No podemos ir a hacer una investigación de campo. No puedo pasar entrevistas. No puedo pasar, hacer una observación que yo les diga, vaya, llegamos, somos 80 en el equipo de estadísticas sección 2. Vamos a ver cómo está la comunidad, vamos a ver cuál es la situación problemática, cada quien enfóquese en el tema que le ha correspondido, investigue, vea, y al final del día yo le pregunto, ¿qué vio usted? ¿Qué observó? Ah, mire, fíjese que yo observé que la mayoría anda descalzo. También otro compañero por ahí lo observó y otro, entonces tengo que ir tabulando datos quienes vieron esa característica. O de repente en el cuestionario era preguntar cuántos han padecido más de una o dos veces una enfermedad diarreica y ahí le han colocado una, dos veces, tres veces, cuatro veces y empezamos a tabular los datos. Eso se hace cuando nosotros estamos allá trabajando en campo, pero no lo vamos a poder llevar hasta ahí. Entonces nos quedamos solo en la recolección a nivel cualitativo para poder hacer una interpretación de la información. Otro dato sumamente interesante es que es correlacional. ¿Y qué es correlacional? Determina si hay o no hay una causa, un efecto y cuánta relación tiene la variable dependiente con la variable independiente. ¿Cuál es la relación que se tiene? ¿Qué tan directa es esa causa o ese efecto con mi variable de investigación? Tiene que relacionarse. Si no hay una correlación, entonces muy probablemente puede ser una característica que no me enfoca en nada a lo que es mi investigación. La investigación cuantitativa trabaja bastante con lo que es
la causal o la comparativa, es decir, que estudia la diferencia entre lo que son los grupos de investigación y la comparativa entre otros grupos que me pueden generar un análisis interpretativo o algo que se conoce como manipulación o interpretación de lo que es la investigación. ¿Por qué es causal comparativa? Porque yo puedo ver las causas y efectos en una comunidad y compararlos con otra comunidad. Y en base a ello, yo poder tomar una decisión o poder gestionar una acción a favor o en contra de la investigación que yo estoy realizando. Y por último, dice que las investigaciones cuantitativas básicamente es experimental. ¿Y por qué dice que es experimental? Y se los he repetido varias veces porque puede establecer una relación causa y efecto, ¿verdad? Eso es sumamente interesante. Ustedes lo van a ver bastante. De hecho, en sus enunciados de problema que entregaron, la mayoría tuvo que haber planteado cuál es la causa y el efecto de la investigación. Y ahí es donde nosotros visualizamos las variables independientes y las variables dependientes de lo que serían nuestras investigaciones. ¿Preguntas o dudas, jóvenes? De mi parte no, Liz. Todo bien. Por el momento ninguna. Todo claro, Liz. Ok, excelente. Entonces, para esta semana que viene, tenemos la segunda entrega, ¿verdad? La segunda entrega del capítulo número 2. Recordarles, jóvenes, que por favor, si tienen alguna duda, alguna consulta, quieren que les revise su avance, acuérdense de que, vamos a ver por acá, yo creo que sí ya les activé a todos la parte de la entrega. Vamos a ver. Aquí en el aula virtual, yo ya les activé la parte de entrega del capítulo número 2. Por ahí alguien me consultaba a dónde iban a entregar las actividades, pero acuérdense que la semana pasada ahí tenían el espacio para el capítulo número 1. En esta semana ya tienen el espacio para lo que es la parte número 2 de su investigación. Nos corresponde el desarrollo del trabajo bibliográfico. ¿Qué es el trabajo bibliográfico? Son la parte de los antecedentes de la enfermedad. En la parte de antecedentes de la enfermedad les va a llevar bastante información. Ese es un apartado sumamente amplio porque usted puede investigar orígenes, ustedes pueden poner trayectorias de padecimientos, ustedes pueden buscar situaciones reales en nuestro país en base al tema de investigación y todo eso se convierte en antecedentes. Es como la historia de la enfermedad. Por ahí tienen un apartado que dice medidas de tendencia central, medidas de dispersión y lo que sería la dosimasia de hipótesis de la investigación. En estos, en el literal B, C y D, lo que necesito, jóvenes, que ustedes planteen no es el uso, por ejemplo, de las medidas de tendencia central, sino que ustedes identifiquen, por ejemplo, en el dengue, cuál es prácticamente el mes en el que más se replicó, según un dato que usted puede encontrar en la página de salud. Ya les voy a pasar el enlace. Ustedes pueden encontrar cuáles son las enfermedades que más se han padecido por año. Entonces ahí ustedes busquen, según la tabla de tal y tal referencia bibliográfica, la enfermedad en tal momento tuvo un auge. Entonces ahí usted mira, la media, la mediana, la moda, que es donde se dispersó. Las medidas de dispersión, no es necesario que ustedes busquen datos, sino que interpreten la información en base al uso de las medidas de dispersión. Y la hipótesis, la disemancia de la hipótesis es prácticamente que usted se formule
una hipótesis nula, una hipótesis comprobable de lo que es la parte de la investigación. ¿Cómo se puede llegar a solventar o hacerse un planteamiento de su planteamiento problemático? ¿Cuál sería la investigación nula? Que no encontremos una razón del por qué X enfermedad se esté propagando tanto o evolucione tanto, y la hipótesis certera es que usted determine precisamente cuáles son las causas que generan la propagación de X enfermedad. Y con el literal E, que es el tema del test de chi cuadrado y los niveles de significancia, lo vamos a obviar porque ahorita nuestra investigación es una investigación de tipo cualitativa. Y como es de tipo cualitativa, no tenemos datos. Sin embargo, yo les voy a colocar un parámetro de uso por si allá más adelante en alguna otra cátedra o en la vida real, en un caso que usted tenga que practicar, se encuentra con que tiene que utilizar el tema del chi cuadrado y sus niveles de significancia en una investigación. Este es el video que yo les dije que les iba a colocar. En esta semana ya corresponde que lo veamos. Yo les voy a colocar por ahí cómo se interpreta lo que es el test de chi cuadrado en una investigación a nivel de medicina y cómo lo podemos ver o proyectar lo que son los niveles de significancia. Y al final del video viene una pequeña práctica de uso. Entonces eso me lo van a anexar siempre en la parte de su investigación, pero me hacen ahí el paréntesis. Esto es la parte de la investigación del video. Posteriormente eso lo vamos a retirar porque no es parte del tema que ustedes van a estar viendo. Es un ejemplo fuera de lo que es su investigación propia. Y en la parte de los indicadores de salud, en el aula virtual, yo les he dejado un material que habla acerca de los indicadores de salud, cuáles son las características de los indicadores de salud, los requisitos de un indicador de salud, cuál es la clasificación de los indicadores de salud, ya sea para los indicadores de epidemiología, cuál es la fórmula de la prevalencia, por ejemplo, de una enfermedad, cómo se mide, cuánto es el dato que nosotros debemos utilizar, si es proporcional, si no es proporcional, si es a nivel de promedios, cuáles son los costos promedios de la enfermedad. Todos esos datos ustedes los pueden encontrar cuando ustedes vean los antecedentes de la temática que llevan a cabo. Ustedes se van a dar cuenta que hay calidades técnicas de la información o del tema que están investigando, los costos promedios que pueden llevar a tener una enfermedad a nivel global o a nivel específico de lo que sería si ustedes han limitado su investigación. Hay indicadores que pueden ser relativos. Por ejemplo, pueden generar impacto en tasas de mortalidad, promedios de vida. Hay indicadores que pueden ser de tipo cobertura, que lo que hacen es visualizar el acceso de los servicios de la población, ¿verdad? Hay indicadores de calidad, de recursos, eficacia, etcétera. En ese literal, lo que usted me va a indicar, por ejemplo, yo les decía que hace años fuimos allá a una comunidad que estaba súper aislada del Cantón y el agua estaba contaminada, y esa era prácticamente la razón de ser del porqué del padecimiento de esa enfermedad. Entonces el indicador era un indicador razonable, un indicador de razones de contaminación del agua potable o el agua que bebían, y tenía un indicador relativo. ¿Y cuál era el indicador relativo? El impacto que tenía en cuanto a las tasas de mortalidad o morbilidad dentro de lo que era esa comunidad. Otro indicador relativo que tenía era la cobertura, porque no teníamos acceso. El acceso más próximo a esa comunidad era llegar hasta Lourdes Colón para poder tener una cita médica allá al tiempo, porque estaban muy aislados, no podíamos tener acceso. Entonces esos son prácticamente los indicadores que yo quiero que ustedes visualicen. Por ejemplo, las utilidades numéricas absolutas dentro de lo que puede ser un indicador
de salud para ustedes. La estimación de camas, la estimación de recursos utilizados en el área de salud en la investigación que ustedes están realizando. Si, por ejemplo, vamos a atender donativos, cuántos son los donativos que se tienen, si en sus antecedentes ustedes se encuentran por ahí algo que les hable de referencias en base a estudios previos de esa investigación o de esa temática. Pueden ser cifras absolutas o pueden ser utilidades numéricas absolutas que proporcionen lo que es un dato subjetivo en base a su investigación o interpretación de las tasas de indicadores o de las tasas de desempeño de lo que puede ser la enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes van a ver. Sí, qué tan eficaz o eficiente es la investigación, qué tan disponible tiene la investigación, qué tan escueto es encontrar los datos de la investigación, cuál es la complejidad, cuál es la calidad de vida que se tiene ante uno X paciente de padecer esa enfermedad, etcétera. Para eso, jóvenes, me les va a servir bastante el archivito que les anexé, que dice indicadores de salud, y la lectura 1, que era la parte de los conceptos básicos de epidemiología. Y ahí tienen prácticamente el espacio para que puedan subir el avance número 2. Les repito, si hay dudas, si hay consultas de qué es lo que van a hacer en esa semanita, por favor escríbame, no tenga pena, usted escríbame. Hay algunos que me han escrito bien noche, pero yo he retomado sus dudas en la mañanita para que no se queden ahí con ellas, ¿verdad? Por ahí Ismari me levantó la mano. Sí, la entrega del capítulo 2 se la vamos a anexar siempre en el documento que ya llevamos, el capítulo 1, o va a ser un documento aparte. No, anéxenlo siempre. O sea, vayan agregándole contenido. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien más? Quiero ver. Acti. Sí, ingeniero, yo tengo una pregunta. Sobre el punto A, que dice antecedentes de la enfermedad, Ujú. ahí le pongo como un mini resumen sobre la enfermedad que estamos hablando. Sí, pero no lo vea como resumen, porque para el resumen, por eso tenemos dentro de la investigación la introducción, la situación problemática, el enunciado, que hasta cierto punto me ha hablado de la enfermedad. Sí, Ya claro. en los antecedentes, no. En los antecedentes tiene que ser más amplio, Ujú. más detalle de la información. Ok, y otra pregunta, el dosismasia de la hipótesis, le hago una hipótesis de tipo investigación, Sí, por favor. que o sea, no es como escrita, sino va como con este es mayor que esto y así. Sí, correcto. Usted tiene que ver en base, por eso primero tienen que hacer los antecedentes de la investigación, porque en base a los antecedentes y el enunciado del problema que usted se ha planteado, entonces usted va a determinar cuáles son sus hipótesis. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Veamos, por ahí dice, ¿cuántos indicadores como mínimo ponemos? Ojo, ahí excelente pregunta, Sinaí, y son los indicadores que ustedes logren identificar. Los indicadores les va a servir bastante los antecedentes de la enfermedad para identificarlos. Entonces, lo que ustedes me proyecten en antecedentes de la enfermedad, yo lo voy a leer, lo voy a interpretar y yo voy a ir subrayando, ese es un indicador, ese es un indicador, y usted lo puede ir reflejando ya en el otro literal como indicadores de salud. Literal B y C dice, ¿cómo la parte de donde tienen que ver las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión solo es interpretativo, no es que van a utilizar datos. Acuérdese que dentro de las medidas de tendencia central tenemos la moda, la media y la mediana. Incluso hay algunos autores que incluyen la media aritmética. ¿Cómo es que me lo van a hacer de una forma interpretativa?
Por ejemplo, en sus antecedentes, ustedes lograron visualizar que en X periodo tuvieron una ampliación de padecimientos de su enfermedad en tal sector. Entonces eso se convierte en una moda, porque en ese periodo se replicó de forma masiva lo que es la enfermedad. Solo es de una forma interpretativa nada más. Y sí, solo el líder tiene que ir subiendo los avances. Yo le coloco la nota ahí y se replica a los demás. Ojo, el capítulo, por ahí me preguntan, vamos a explicar el capítulo ahora. No le comprendo esa pregunta, Acti. Hola, hola, Acti. Hola, hola. Por ahí me pone, vamos a explicar el capítulo. No sé si se refiere a lo que yo les dije, que voy a seleccionar a uno para que me lo explique, para que me exponga qué es lo que han hecho. ¿A esa parte se refiere? Sí, ingeniero. Ok, sí lo van a hacer, pero solo va a ser un tema nada más. Y ahorita ya les digo porque ya los descargué todos. Y ya seleccioné, de hecho, ya traía seleccionado cuál es el que necesito que me interpreten. Y ahorita les digo, ya este equipo, el siguiente semana, no me va a tener que explicar. Vamos a ver, el tema del Zika era, donde está Daniela Contreras. ¿Están presentes? Vaya, por ahí me preguntan también si vamos a explicar los antecedentes, compañeros, tiene que ir de ambas formas. De forma general, que es lo macro, y de forma específica, que es lo micro. Entonces, los antecedentes siempre se ven desde una perspectiva amplia, de una forma general, y se culminan de una forma específica, trabajando, por ejemplo, en El Salvador, y si se lo quiere delimitar más, en San Salvador, y si lo quiere delimitar más, póngale en el municipio tal, para que sea más delimitada su investigación. El grupo de Daniela Contreras no está. Ok, creo que no están, ¿verdad? Vamos a ver por aquí. Mande. Yo soy uno de... Ok, necesito que me expliquen su capítulo número 1 a grueso modo, por favor. Licenciada, una última pregunta. Dígame. Usted nos va a poner comentarios de la investigación que ya le enviamos del capítulo 1. Claro, sí. Muchas gracias. Bueno, ahorita... bueno, lo que llevamos ahorita del capítulo 1 es de que queremos evidenciar la investigación desarrollada que ha tenido los datos epidemiológicos del Zika en San Salvador de los años 2019 a 2021. Esta investigación se basa en los registros que posee el Ministerio de Salud y en esos registros pues se presentan gráficas. El primer capítulo, bueno, este primer capítulo pues planteamos la situación problemática, la cual es como una comparación sobre cómo fue el brote del virus del Zika y reflejándolo en la situación actual del COVID-19 que el Zika, al poseer síntomas parecidos, puede ser fácilmente confundido con el virus COVID-19 y también se puede volver un problema.
Ya. No sé si me Ok. escuché. Vaya, en el caso de ustedes, tienen lo que son 6 objetivos específicos. Entonces necesito que me los replanteen. Ahí se los he, bueno, no los he hecho visibles las observaciones, pero que me lo limiten a 3 objetivos específicos, por favor. Entonces, de los que tienen, creería yo, por ejemplo, el número 1 que dice analizar estadísticamente la tasa acumulada entre el rango 2019 al 2021 del caso por Zika. Es un poquito redundante, entonces ese lo podemos eliminar porque ya está, ya se asume dentro de lo que es el objetivo general. Entonces, eso sí lo podemos quitar. Y luego así ustedes vayan visualizando los demás. Si no me equivoco, ya les voy a hacer visibles a algunos, ya les hice la revisión de sus entregas. Ya se los hice como comentario, como observación. Entonces, retomen eso, por favor, y quítenmele 3 objetivos específicos y solo dejemos 3 porque tienen demasiados. En la parte del enunciado, digamos, eso sí, tienen planteados 4 preguntas. Entonces, lo recomendable en los enunciados, jóvenes, es de que no solo me planteen la pregunta, sino que también traten de formular una respuesta en esa pregunta. Que no quede como escueto sin contestar. La justificación del problema la tienen que ampliar porque está muy corta también. Entonces, esas serían como las observaciones a forma general de lo que sería el documento que me enviaron, pero eso yo se los voy a retomar en los comentarios. Ahí los van a ver. Ahorita los tienen ocultos porque no los he terminado de revisar todos y hasta que ya están revisados todos se muestran los comentarios, pero ya se los voy a activar. Va a pasar también, tenía otro que estaba por acá, el de Daniel Isaías. Sí, aquí estamos, licenciado. Ok, igual, idéntico. Explíqueme por favor un poquito de su investigación. El cáncer de útero era el de ustedes, ¿verdad? Objetivos, bueno, en específico los objetivos y el enunciado. Como objetivo general tenemos analizar los riesgos que conlleva el cáncer de útero en las mujeres y definir los síntomas y las causas del cáncer de útero. Como objetivo específico, identificar los tratamientos y también definir los métodos de prevención del cáncer de útero. Ok. Ok, ahí me les faltaron 2 objetivos más porque solo tenemos un objetivo específico. Tenemos el general, que es el que me mencionó, analizar los riesgos que conlleva el cáncer. Vale, pero igual, en el objetivo general tiene 2 verbos, es analizar y definir. Entonces tenemos que colocar solo un verbo en el objetivo general. Y, por ejemplo, si usted me quiere analizar los riesgos que conlleva el cáncer de útero en las mujeres, está bien ese como objetivo general, lo único que ampliemos un poquito más la explicación del cáncer de útero en las mujeres y dejemos el definir los síntomas y causas del efecto de cáncer de útero como un objetivo general. Entonces eso ya me les va a ayudar, ya tienen 2 objetivos, como objetivo específico, entonces ya tienen 2 objetivos específicos y solo reformulan uno. Porque igual en el objetivo específico tienen identificar y definir. Entonces, no puede ir en un objetivo lo que son 2 verbos. Tiene que ir un solo verbo. Si usted piensa utilizar otro verbo, eso ya se convierte en un objetivo extra. Y en la parte de la justificación hay que ampliarla un poquito más y hablar más precisamente en el por qué conocer o investigar el enfoque de las causas y efectos de lo que sería la enfermedad, ¿verdad? Permítame.
Veamos enunciados, en el enunciado siguiente. Ok, por ahí tengo otras observaciones, pero yo se las voy a hacer llegar por ese medio. Y otra observación, ya ese es más de diseño, jóvenes, más de forma. Por favor, utilicemos una misma tipología de letras en todo el documento y justifiquemos el contenido, porque si desde ahorita no lo vamos justificando, allá cuando tengamos que hacer nuestro entregable, vamos a tener problemas. Entonces, vayamos justificando ya nuestro documento. Gracias, compañero. También tengo otros dos que me interesan que pasen. Permítanme, ya les digo quiénes son. Aquí está. El grupo de María de los Ángeles Torres. Sí, aquí. Ok. Coménteme un poquito. Bueno, nuestro tema es COVID-19 Ujú. y en nuestra situación problemática planteamos que en El Salvador, al igual que en el mundo, el COVID-19 nos ha afectado de manera significativa. Y durante el año 2020 se han realizado diversas investigaciones sobre cómo afecta a ciertos grupos específicos. Entre ellos están las mujeres gestantes y la vida fetal y la vida posparto del feto. Entonces, tenemos como enunciado cuál es el impacto posparto de la transmisión vertical del virus COVID-19 por parte de madres portadoras hacia recién nacidos en el año 2020 en El Salvador. Para ello tenemos como objetivo general demostrar el impacto posparto de la transmisión vertical del virus COVID-19 por parte de madres portadoras hacia recién nacidos en el año 2020 en El Salvador. Y como objetivos específicos tenemos investigar las consecuencias que enfrenta el feto que crece dentro de una madre positiva a COVID-19 y determinar posibles medidas de prevención para el feto de una madre positiva a COVID-19. Ok, ok, estamos bien. Solamente agréguenme, por favor, un objetivo específico más para que estemos completos con la parte de la investigación. Y quiero ver, tenía otro para ustedes. Las referencias. No se les olviden, por favor, las referencias de dónde obtienen la información para poderla ir validando. En el caso de ustedes, ahorita no he podido validar de dónde la obtuvieron porque no tengo referencias. Entonces, en cada entregable, yo sé que ustedes han incorporado datos. Entonces, esas referencias vayan agregándomelas al final, que de todos modos, de un solo van armando su bibliografía, que la van a necesitar posteriormente. Entonces, no se les olvide irlo agregando por cada entrega. Y por Vaya. último, vamos a ver por acá, por último tenemos el otro era el de, aquí está. El de Ismari de la Cruz. Aquí, Ok, cuénteme. nuestro tema de investigación es sobre la tuberculosis. Ujú. Nosotros tratamos de centrarnos quizás como sacar un tema específico de eso sería proyectar lo que es la enfermedad y cómo podemos prevenirla. Pues en Ujú. nuestro trabajo de investigación lo que nosotros tratamos de ver es eso y como mención también que la tuberculosis es una enfermedad que es infecto contagiosa y se causa por las especies del complejo de Microbacterium, esencialmente por Microbacterium tuberculosis o bacilo de Koch, de evolución crónica caracterizada por la información granalomas. Quizás para mencionar también un poco más sobre nuestra situación problemática, es decir que esto es de gran importancia en la actualidad, el rol preventivo que nosotros tratamos de proyectar.
y también el terapéutico que nos ofrece la psicología clínica y de la salud ante las enfermedades físicas presentadas por la población. Y eso sería. Ok, excelente. Fíjense que su trabajo está sumamente detallado. Le felicito porque la verdad han sabido incorporar todos los componentes. El enunciado del problema está bien referenciado, estructurado y tiene los componentes ideales, ¿verdad? Las referencias bibliográficas están. Solo una observación tengo en su entrega y es que en los objetivos específicos ustedes tienen 4 objetivos y está muy bien. Pero el objetivo específico número 1 dice proyecta por medio de investigaciones. Entonces me imagino que era proyectar, ¿verdad? Pero el hecho de proyectar me lleva a un trabajo un poquito más, más amplio, que yo tenga que hacer un entregable final. Entonces, solo ese objetivo me gustaría que lo reformularan, que me le dieran otro sentido, porque ahorita me lleva a querer trabajar en la parte comunitaria y en sí el documento lo tenemos que dejar planteado a nivel documental. Entonces, solo ese objetivo cámbienmelo. Y en el caso siempre en los objetivos específicos, repetimos dos verbos. El segundo dice mostrar cómo afecta la enfermedad infecciosa tuberculosis, cómo afecta la enfermedad infecciosa, dice tuberculosis y sus síntomas. Y el otro dice mostrar en qué consiste. Entonces creería yo que es el mismo objetivo, lo único que con diferentes palabras, pero estamos hablando de lo mismo, solo dejen uno. Muchas gracias. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá, jóvenes. Esos son los 4 avances que he solicitado a modo de explicación. La próxima semana no van a pasar estos 4, van a pasar muy probablemente el resto de los que me hacen falta. Son, quiero ver, 8 los que me hacen falta. No, son 12 los que me faltan. Muy probablemente el resto puede llegar a pasar. Lo único que a los otros se les va complicando un poquito más porque las observaciones que les haga en este capítulo número 1 ya tienen que estar solventadas en la otra para yo poderle dar el seguimiento cronológico. Entonces, ahí estén atentos, por favor, a las observaciones. Yo todavía estoy revisando algunos, más que todos los que me enviaron ayer casi ya por la hora. Entonces, yo ya les voy a poner eso. Y dice, no me funciona el micrófono, lo siento, estamos bien. El video de la clase, sí, el video ya lo voy a subir, solo tengo que esperar que se procese y se lo subo. Si no hay más dudas, si no hay más consultas, jóvenes, los veo la próxima semana y si usted necesita que me reúna con usted fuera de horario, no hay ningún problema, o enviármelo a través de WhatsApp y yo se lo reviso. Varios han hecho esa metodología y he ido revisando, así que no se preocupen, tratemos de trabajar de forma eficiente. Sí, la letra tiene que ser un mismo tipo de letra. Ahorita no les he dado el requerimiento de qué tipo de letra va a ser. Por lo general utilizamos Arial 12, pero eso se los voy a colocar para el entregable final. Ahorita lo que usted vaya haciendo es que mantenga un estándar. No me combine letras porque el hecho de que combine letras, eso quiere decir copió de aquí, copió de allá, ni siquiera le quitó el formato. Entonces, tratemos de mantener un solo estándar de tipología de letra. La tipología que utilizamos en investigaciones es Arial número 12. Eso para que ya lo vaya proyectando y justificación del texto. Eso no les puede faltar. Ok, jóvenes, hoy sí los voy dejando porque voy para otra clase ya. Gracias, ingeniera. Gracias, ingeniera. Feliz día. Gracias. Cuídense. Solo me quedo con... Gracias, ingeniera. Cuídense. Solo se me queda por ahí la compañera, ya se me olvidó el nombre, Daniela Mata.